En mi cena de cumpleaños, mi hermano me pasó una carpeta y dijo, $14,600 por cada vez que llevé a tus hijos a la escuela. La mesa se rió. Yo no. Saqué una memoria USB y la conecté al proyector del restaurante. Aquí hay un desglose de los $190,000 que gasté silenciosamente cubriendo sus pagos de hipoteca atrasados, sus avisos de desalojo y las reparaciones de su auto. Su esposa comenzó a llorar. La pantalla se puso negra, y entonces mi abogado tomó el micrófono. Soy Jake. Tengo 39 años, soy padre soltero de 2 hijos. Y hasta hace poco, pensaba que era el tipo de hombre que no necesitaba reconocimiento para hacer lo correcto. Creía en la familia, en estar presente, en ser confiable, incluso cuando nadie aplaudía por ello. Ayudaba silenciosamente cuando la gente necesitaba ayuda, sin esperar nunca una tarjeta de agradecimiento o un desfile. Pensaba que, si seguía siendo el confiable, eventualmente se notaría, o tal vez simplemente se respetaría. Estaba equivocado. La historia que estoy a punto de contar comenzó hace años. Pero el verdadero desenlace, la parte que me hizo darme cuenta de cuán titulada y egoísta podía ser mi propia familia, ocurrió el mes pasado en mi cena de cumpleaños. Antes de esa noche, ya había pasado años ignorando comentarios sarcásticos, mordiéndome la lengua durante los eventos familiares y cubriendo más emergencias de las que podía contar. Pero esa noche algo cambió dentro de mí. Y una vez que cambió, no pude volver atrás. Mi hermano mayor, Greg, tiene 43 años y siempre ha ostentado ese título autoproclamado de hombre de familia. Es el tipo de persona que quiere elogios por la decencia básica. ¿Ayudar a papá a cambiar una llanta una vez? Lo mencionará en cada festividad. ¿Cuidar al hijo de alguien durante 1 hora? Querrá un trofeo grabado. Mientras tanto, yo simplemente estaba allí. Siempre allí. Contestaba el teléfono cuando mi hermana necesitaba que alguien llevara a casa a su ex borracho a medianoche. Cancelaba citas para quedarme con mi sobrina cuando la esposa de Greg tenía una emergencia hospitalaria. Pagué las reparaciones del techo de mis padres cuando nadie más dio un paso al frente, y no dije ni una palabra. Ese era el problema. No dije ni una palabra. Creo que ese silencio me hizo invisible para ellos. Y cuando la gente no te ve, no lo piensa 2 veces antes de pisotearte. Ahora bien, Greg tiene 3 hijos. Yo tengo 2. Vivimos en la misma ciudad, a solo unos 10 minutos de distancia. Mi ex se mudó al otro lado del estado hace años y apenas ve a nuestros hijos. Así que los he estado criando a tiempo completo, haciendo malabarismos con el trabajo, dejarlos en la escuela, las prácticas de fútbol y manteniendo un techo sobre nuestras cabezas. Greg y su esposa, mientras tanto, pasaron por momentos difíciles. Se atrasaron en su hipoteca varias veces. Les embargaron el auto una vez. Su esposa perdió su trabajo, y él aceptó trabajos temporales que nunca parecían durar más de unos pocos meses. Cada vez, había una nueva excusa: el mercado laboral está difícil, o es solo temporal. Y cada vez, yo ayudé. No se lo restregué en la cara a nadie. No lo senté para decirle, aquí está el recibo de la vez que te salvé de nuevo. Simplemente ayudé en silencio. Cubrí la diferencia en su hipoteca cuando el banco envió los avisos finales. Pagué para recuperar su minivan cuando no tenían forma de llevar a sus hijos a la escuela. Envié giros postales anónimos cuando les cortaron la luz. Y cuando su auto finalmente se averió para siempre, me ofrecía llevar a sus hijos junto con los míos cada mañana y cada tarde. Misma escuela. De todos modos, agregué sus nombres a la lista de recogida, reorganicé mi horario y simplemente hice que funcionara. Durante casi 2 años, fui el chofer escolar. 5 días a la semana, lloviera o hiciera sol. Nunca hice un gran alboroto al respecto. Greg siempre decía gracias de paso, y eso era suficiente para mí. O al menos eso pensaba. La primera señal real de que algo andaba mal llegó la Navidad pasada. Greg me llevó a un lado después de la cena, justo cuando todos empezaban a abrir los regalos. Me dio una palmadita en la espalda como si estuviera a punto de tener una charla íntima y dijo, «Oye, noté que no trajiste nada para mis hijos este año». Su tono era de broma en la superficie, pero sus ojos no. Parpadeé, un poco aturdido, y dije,
Pensé que el paquete de Nintendo que les di el mes pasado era su regalo. Lo cual era cierto. Me había costado casi $500. Lo había instalado yo mismo. Greg simplemente sonrió con suficiencia y dijo, «Ah, cierto». Supongo que pensé que eso era más una cosa familiar. Una cosa familiar. Ni siquiera sabía qué significaba eso, pero me reí para restarle importancia. Tuve que hacerlo, con todos alrededor. Me dije a mí mismo que estaba cansado, estresado, que no quería decir lo que parecía. Pero después de eso, las cosas empezaron a sentirse diferentes. Comencé a notar con qué frecuencia mi ayuda se convertía en algo transaccional, como si fuera esperada, no apreciada. Mi madre, que usualmente jugaba de árbitro, comenzó a hacer comentarios pasivos sobre la suerte que tenía de ser soltero y no tener que mantener a una familia completa como Greg. Mi hermana dijo una vez que Greg se sacrificaba mucho y merecía más apoyo. Quería gritar. ¿No los había estado apoyando a todos? Luego llegó mi cumpleaños. Mi hijo menor había querido organizarme una pequeña cena. Solo unos pocos miembros de la familia en este lugar italiano que me encanta en el centro. Incluso le preguntó al personal con anticipación si podíamos usar su proyector para una presentación de diapositivas con fotos que él había hecho. Solo algo dulce. Ese niño tiene 10 años y más inteligencia emocional que la mayoría de los adultos que conozco. Así que reservamos la sala trasera. Invité a mis padres, a Greg y su esposa, a mi hermana y a un par de primos. Nada elegante, solo una comida familiar. O eso pensaba. La noche empezó bien. La presentación de diapositivas me hizo llorar, y mi hijo estaba radiante cuando todos aplaudieron. Pedimos comida, tuvimos una pequeña charla. Sin embargo, Greg parecía inusualmente callado hasta el postre. Fue entonces cuando sucedió. La camarera acababa de dejar el pastel chocolate con chorrito de caramelo y todos estaban riendo cuando Greg se puso de pie. Sostenía una carpeta manila en una mano como si estuviera a punto de leer un brindis. Pensé que iba a avergonzarme con alguna historia de la infancia. Incluso sonreí. Se aclaró la garganta y dijo, «Jake, feliz cumpleaños. Sé que te gustan las cosas ordenadas y organizadas, así que preparé esto para ti». Deslizó la carpeta sobre la mesa hacia mí. La abrí. Dentro había facturas impresas, docenas de ellas, fechadas y desglosadas. Viajes a la escuela, $10 por día x 146 días. Tarifas por recogida tardía. Horas de trabajo perdidas. Todo cuidadosamente contado. Total a pagar, $14,600. Levanté la vista, pensando que tenía que ser una broma. Greg se rió entre dientes. Supuse que haría las cuentas ya que te encantan las hojas de cálculo. Eso es solo por el año pasado. Ni siquiera conté las mañanas tempranas. Alguien soltó un bufido. Luego mi hermana estalló en carcajadas. «Oh, Dios mío». «¿Hablas en serio?», dijo, dándole un codazo a Greg en el brazo. Él se encogió de hombros. «Oye, la gasolina no es gratis. Tampoco lo es el tiempo». Toda la mesa se estaba riendo. Excepto yo. Yo no me reí. Volví a mirar la carpeta y luego miré a Greg, que ya estaba levantando su copa de vino como si acabara de decir el chiste del año. Pero no me hizo gracia porque lo que ellos no sabían, lo que ninguno de ellos sabía hasta ese preciso momento, era que yo tenía mis propios recibos. Recibos de años. Y finalmente me había hartado de fingir que no los tenía. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. Mis dedos rozaron la memoria USB que había estado llevando conmigo durante semanas, guardada en el bolsillo interior de mi chaqueta. Se suponía que era para algo completamente diferente, una conversación tranquila que había planeado tener con mi madre. Un último esfuerzo para ayudarla a ver lo que había estado sucediendo todos estos años. Pero mientras miraba fijamente a Greg, que seguía sonriendo con presunción y con su copa de vino en alto como si fuera el rey de la comedia, algo cambió dentro de mí. Podía sentirlo. No era ira. Todavía no. Era más frío que eso. Era el tipo de claridad que llega justo antes de la tormenta. No dije nada. Todavía no.
Guardé la memoria USB de nuevo en mi bolsillo lentamente, cerré la carpeta y la coloqué cuidadosamente sobre la mesa. Gracias, dije suavemente, mirándolo directamente a los ojos. Es muy completo, parpadeó él. Supuse que apreciarías los detalles. Oh, lo hago, respondí, con voz firme. Realmente lo hago. La mesa se rió de nuevo, pensando que yo le seguía el juego. Mi madre se estaba secando las lágrimas de los ojos, diciendo, Jake, no seas tan serio. Sabes que Greg solo está bromeando. Siempre te tomas las cosas tan personalmente. Asentí. Claro, solo una broma. Entendido. Pero por dentro, algo se rompió. No se hizo añicos, se agrietó. Como una fractura fina que se había estado formando durante años de ser el plan de respaldo. El saco de boxeo emocional. La viga de soporte invisible que sostenía una estructura colapsada que nadie agradecía nunca. Después de la cena, conduje a casa en silencio. Mis hijos ya estaban con mi vecino, había arreglado que pasaran la noche allí ya que se suponía que sería mi relajante noche de cumpleaños. Eso no sucedió. Me serví un vaso de whisky, me senté frente a mi computadora y abrí de nuevo la carpeta que Greg me había dado. Escaneé cada partida, cada cargo inventado. Esperar en el tráfico, $400. Trabajo perdido por las entregas matutinas, $2,300. Era absurdo. Pero lo que realmente me molestó no fue el número. Fue el derecho que creía tener detrás de eso. La audacia de entregarme esa carpeta con una sonrisa, de ponerle un precio a la única cosa que había hecho por amabilidad porque no quería que sus hijos sufrieran por la irresponsabilidad de sus padres. Esa carpeta no era una broma. Era un mensaje, te debo. Así es como él lo veía. Que yo le debía a él. Esa fue la noche en que me di cuenta de que no tenía una familia. No realmente. Tenía dependientes con ADN compartido que me veían como una utilidad. No como un hermano o un hijo, sino simplemente un tipo con una billetera y un auto, y sin nadie que le impidiera sacarlos de apuros. Al día siguiente, no contesté llamadas. Necesitaba espacio. Necesitaba pensar. Pero el universo no había terminado de echarme tierra encima. 3 días después, mi madre llamó. Dejó un mensaje de voz que escuché 2 veces porque no podía creer lo que estaba oyendo. Hola, cariño. Solo quería hablar contigo sobre tu hermano. Se siente un poco herido de que no te rieras con el resto de nosotros la otra noche. ¿Sabes cómo bromea? Solo estaba tratando de aligerar el ambiente. De todos modos, mencionó que aún no le has pagado por todos los viajes a la escuela, y creo que realmente deberías hacerlo, Jake. Ha estado bajo mucha presión últimamente y le vendría bien un poco de ayuda. Hizo una pausa y luego agregó, quiero decir, tú ganas más que él, ¿verdad? ¿Es lo justo? Es lo justo. Esa frase resonó en mi cabeza como un disparo. No le devolví la llamada. En cambio, abrí la carpeta que había comenzado a recopilar en mi memoria USB hace meses. La había empezado la noche que descubrí que la casa de Greg estaba a punto de ser subastada, y pagué silenciosamente los $9,700 de hipoteca atrasada solo para evitar que su familia se quedara sin hogar. En ese momento, había guardado los recibos. No para tener ventaja, no soy ese tipo de persona, sino por si acaso. Por si algún día necesitaba explicarle a alguien por qué siempre estaba tan ajustado de dinero a pesar de trabajar a tiempo completo y vivir modestamente. Por si necesitaba recordarme a mí mismo que no estaba loco, que estaba haciendo más que mi parte justa. El archivo había crecido con el tiempo. $600 para neumáticos nuevos para el auto de Greg. $3,200 para la reparación de su sistema de aire acondicionado. $850 en emergencias dentales para uno de sus hijos, que pagué directamente en el consultorio. Agrega a eso los $190 aquí, o los 125 allá. Comida, útiles escolares, facturas de servicios públicos cubiertas anónimamente. El gran total superaba los $190,000. Era surrealista. Leí la lista con ojos nuevos. Cada entrada ya no era solo un número, sino un pequeño acto de autoborrado.
Una decisión que tomé para priorizar su comodidad sobre la mía, sobre la de mis hijos, sobre mi cordura. Y se rieron. Eso es lo que hicieron cuando llegó el momento de celebrar mi cumpleaños. Se rieron en mi cara y me entregaron una factura por mi propia amabilidad. 2 días después, recibí otro mensaje de voz, esta vez de mi padre. Nunca fue de tener charlas largas, pero esta duró casi 5 minutos. Empezó ligero, preguntando si estaba bien, dijo que mamá estaba preocupada, y luego soltó la bomba casualmente. Greg dice que has estado guardando algunos documentos que lo hacen quedar mal. Mencionó que has estado compilando algún tipo de archivo o lista. Escucha, Jake, lo que sea que estés planeando, déjalo ir. Solo va a dividir más a la familia. Se supone que debemos ayudarnos mutuamente, no llevar la cuenta. Llevar la cuenta. Como si yo no hubiera estado jugando el juego solo todo este tiempo. Esa noche, senté a mis hijos y les pregunté cómo se sentían con respecto a los viajes a la escuela, si les gustaba ir en auto con sus primos, si sentían que funcionaba para ellos. Mi hijo menor dijo que estaba bien, pero que no le gustaba cuando Greg a veces los hacía llegar tarde porque necesitaba 5 minutos más. Mi hijo mayor admitió que había visto a Greg gritándole a sus propios hijos más de una vez, y que eso lo hacía sentir incómodo. Tomé una decisión allí mismo. Envié un correo electrónico a la escuela a la mañana siguiente y eliminé a los hijos de Greg de mi lista de recogida autorizada. No llamé para explicar. 3 horas después, Greg envió un mensaje de texto, oye, la escuela dice que sacaste a mis hijos. ¿Qué demonios? No respondí. Él insistió, ¿en serio vas a hacer esto por una broma? Madura, Jake. Luego, te enviaré la factura actualizada. Esta vez con daño emocional añadido. Ese me hizo reír, pero no de la manera que él quería. Más tarde esa semana, mi madre llamó de nuevo. Esta vez, no fue amable. Estás creando una brecha en la familia, dijo. Siempre has sido tan sensible. ¿Por qué no puedes simplemente dejar pasar las cosas? Tu hermano está luchando, y tú lo estás empeorando. Traté de mantener la calma. Realmente lo hice. Mamá, dije, he cubierto más de $100,000 en sus gastos. Nunca pedí un agradecimiento, pero entregarme una factura falsa frente a todos. Eso no fue una broma. Fue un mensaje. Y lo entendí alto y claro. Ella resopló. Estás exagerando. Greg dijo que eran apenas unos miles para la hipoteca y que tú solo estabas ayudando con comestibles y cosas así. No es como si les hubieras salvado la vida. Colgué porque ese fue el momento. El momento en que me di cuenta de que no solo me daban por sentado. Habían reescrito la historia en sus propias mentes. Mis sacrificios ahora eran anécdotas. Mi ayuda reempaquetada como gestos menores, fácilmente olvidados o minimizados. Los siguientes días me mantuve aislado, me concentré en el trabajo, pasé tiempo con mis hijos. Pero algo estaba cambiando. El silencio se les estaba metiendo bajo la piel. Greg apareció en mi casa una semana después. Sin aviso. Simplemente tocó el timbre por la tarde sosteniendo esa misma maldita carpeta. Vine a hacer las paces, dijo, con una voz que destilaba falsa humildad. Mira, tal vez llevé la broma demasiado lejos. Bien, perdonaré la tarifa. ¿Contento? No lo dejé entrar. Creo que ya pasamos la etapa de fingir, dije. No viniste a disculparte. Viniste a callarme. Él se puso rígido. Disculpa. Salí, cerré la puerta detrás de mí. ¿Tienes miedo de que le cuente a la gente la verdad sobre la hipoteca, el auto, los servicios públicos? Su rostro se puso pálido. Tengo cada recibo, dije con calma. Cada correo electrónico, cada transferencia bancaria, cada registro de pago notariado. Se rió nerviosamente. ¿Estás mintiendo? No respondí. Simplemente lo miré a los ojos durante un segundo largo e incómodo. Luego dije, estoy planeando algo, Greg. Lo sabrás cuando suceda. Y volví a entrar. Ese fue el punto de quiebre. Ese fue el momento en que dejé de ser el hermano pequeño tranquilo y confiable y me convertí en algo completamente diferente.
Desearía poder decir que ese momento con Greg cerrándole la puerta en la cara, diciéndole que estaba planeando algo, se sintió triunfante. Que me alejé con la cabeza en alto, fuegos artificiales a la distancia y una nueva sensación de poder recorriéndome. Pero eso no fue lo que sucedió. La verdad es que cerré la puerta, me apoyé contra ella y simplemente me quedé allí parado. Mis manos temblaban. Mi estómago se revolvía. Me sentía enfermo. No por culpa, no tenía nada por qué sentirme culpable, sino por el peso repentino de todo lo que se había estado acumulando durante años presionándome todo a la vez. No estaba acostumbrado a decir no. No estaba acostumbrado a ser visto. No de esa manera. Y ahora que había trazado una línea, las consecuencias comenzaron casi de inmediato. Al día siguiente, recibí una llamada de mi hermana Erin. Su voz ya era aguda cuando contesté. Jaque, ¿qué demonios está pasando? Me quedé en silencio, esperando. Greg dijo que lo amenazaste. ¿Qué estás tratando de destruir a su familia? ¿Qué estás? ¿Qué dijo? Desenterrando basura para hacerlo quedar mal frente a todos. ¿Qué te pasa? Tomé aire. No lo amenacé. Le dije la verdad. Me he quedado callado durante años mientras él trataba mi ayuda como una mesada que se le debía. He dado, y él decidió burlarse de mí frente a toda la familia. Ella se burló. Oh, vamos. Fue una broma. No fue una broma, dije. E incluso si lo fuera, no fue graciosa. No para mí. No para mis hijos. Ella suspiró como si yo fuera el difícil. Jaque, esto va a arruinar a la familia. No empeores las cosas. Click no tenía fuerzas para mantener la conversación. Estaba demasiado cansado. Y no se detuvo ahí. Empecé a recibir la ley del hielo en el chat grupal familiar. Mi madre publicó un estado vago en Facebook sobre la lealtad y el perdón, y la mitad de mis tías comentaron cosas como, la familia lo es todo, y algunas personas olvidan quién estuvo allí para ellos primero. Yo no había dicho una palabra públicamente, pero Greg ya estaba pintando la narrativa. Él era bueno en eso. La semana siguiente fue tranquila, inquietantemente tranquila. Mantuve la cabeza baja, trabajé hasta tarde, recogí a mis hijos de la escuela, traté de mantener las cosas normales. Pero incluso mis hijos lo notaron. ¿Todavía vamos a ir a casa del tío Greg este fin de semana?, preguntó mi hijo menor una mañana. No, dije. No por un tiempo. Ustedes se pelearon. Dudé. Simplemente nos estamos tomando un descanso el uno del otro. Eso es todo. Él asintió lentamente, pero pude ver los engranajes girando en su cabeza. Incluso a los 10 años, entendía más de lo que la mayoría de los adultos le reconocían. El verdadero desenlace ocurrió 2 semanas después. Mis padres organizaron su barbacoa anual de primavera. Era algo que hacíamos todos los años. Una gran instalación en el patio trasero, la parrilla funcionando todo el día, los niños jugando fútbol en el césped, música vieja sonando en el estéreo roto de mi papá. No me había perdido una desde que tenía 21 años. No fui invitado. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin mención en el chat grupal, nada. Me enteré a través de mi prima Melissa, quien me envió una foto de la instalación, mi papá volteando hamburguesas, Greg y su esposa riendo, Erin bebiendo vino con su prometido. El pie de foto simplemente decía, no pensé que vendrías este año. Miré la foto durante mucho tiempo. Fue la primera vez que realmente lo sentí. No solo la traición, sino el exilio. Como si hubieran cerrado las puertas y me hubieran dejado fuera con llave. No solo por ese día, tal vez para siempre. No lloré. No me enfurecí. Pero esa noche, después de que los niños se fueron a la cama, me senté en el sofá en la oscuridad sosteniendo una cerveza tibia y sintiéndome vacío. Como si los años que pasé sosteniendo a esta familia hubieran sido una estafa larga y elaborada. Y yo era el único que no había estado al tanto de la broma. No sé cuánto tiempo me quedé sentado allí. 1 hora, 2. El tiempo suficiente para que la cerveza se quedara sin gas y caliente en mi mano. El tiempo suficiente para darme cuenta de que tal vez, solo tal vez, nunca había sido parte de la familia de la manera que pensaba que lo era. Esa fue la caída.
Ese fue el fondo. Y luego, lentamente, vino el ascenso. No comenzó con un gran plan o una revelación de la noche a la mañana. Comenzó con la cosa más pequeña, una elección. Desactivé las notificaciones del chat grupal familiar. Lo archivé, lo silencié. Así de simple. Y luego hice algo más. Abrí un documento nuevo en mi portátil y lo titulé, Lo que quiero. Miré el cursor parpadeante durante mucho tiempo, y luego comencé a escribir. Quiero paz. Quiero que mis hijos crezcan sin que los hagan sentir culpables personas que solo aparecen cuando necesitan algo. Quiero dejar de fingir que la lealtad significa obediencia. Quiero límites. Quiero libertad. Escribí durante horas, y para cuando paré, me sentía más ligero, como si hubiera vaciado una maleta que no sabía que estaba arrastrando detrás de mí. Ese fin de semana, comencé a limpiar la casa. No literalmente, aunque finalmente arreglé el grifo que goteaba en la cocina, me refiero emocionalmente, digitalmente, espiritualmente. Clasifiqué años de correos electrónicos, facturas y transferencias. Hice copias de cada pago que había hecho por Greg y su familia. Etiqueté todo. Lo archivé cuidadosamente en carpetas, tanto digitales como físicas. No por despecho, sino por claridad. Necesitaba ver lo que había hecho. Y luego comencé a poner esa misma energía en mí mismo. Siempre había tenido un proyecto paralelo con el que jugaba por las noches, una aplicación para gestionar las recogidas escolares y los viajes compartidos. Comenzó como una broma con mis hijos, algo para organizar nuestro caos semanal. Pero cuanto más trabajaba en ella, más útil se volvía. Comencé a refinarla, codificando funciones, construyendo una interfaz limpia. Y ahora, con el silencio de mi familia resonando alto y claro, tenía el tiempo y la motivación para tomármelo en serio. Trabajé hasta altas horas de la noche, construí el sistema interno, aprendí nuevas herramientas de desarrollo. Creé una versión beta. Comencé a contactar a grupos locales de padres pidiendo comentarios. Lancé un pequeño grupo de prueba. La respuesta fue mejor de lo que esperaba. Unas semanas después, una mamá de la Asociación de Padres y Maestros preguntó si podía compartirlo con su red. Un mes después, recibí mi primera oferta de licencia de un representante del distrito. No buscaba hacerme rico. Solo quería construir algo que funcionara, algo que importara. Pero el dinero comenzó a llegar de todos modos. Constante, limpio, ganado. Y por primera vez en años, sentí un sentimiento extraño, casi ajeno, orgullo. No del tipo que finges en las cenas familiares mientras alguien más se lleva el crédito. Orgullo real. Tranquilo. Arraigado. Mis hijos también notaron la diferencia. Estás sonriendo más, dijo mi hijo mayor una noche de la nada. Sí, pregunté. Sí, ¿me gusta? Él no sabía lo que eso significaba para mí. Como esas palabras golpearon más fuerte que cualquier elogio que hubiera recibido en la última década. Empezamos a hacer más cosas juntos, viajes de fin de semana, noches de juegos, simplemente sentarnos y hablar sin el peso constante de la culpa familiar colgando sobre mí. Tenía espacio para respirar, para estar presente, para disfrutar realmente de mi propia vida. Incluso me uní a un grupo local de padres, algo que nunca pensé que haría. Nos reuníamos una vez al mes para tomar café y hablábamos sobre la crianza de los hijos, el trabajo, los límites. Se sentía raro al principio, abrirse a extraños, pero ayudó más de lo que esperaba. Una noche durante una reunión, compartí un poco de lo que había sucedido con mi familia. No la saga completa, solo lo básico. Uno de los hombres, un abogado jubilado llamado Esteve, se inclinó hacia adelante y dijo, ¿guardaste registros? Asentí. Él sonrió. Bien. Guárdalos. Nunca sabes cuándo necesitarás recordarle a la gente cómo se ve la realidad. Lo hice. Y esperé. Porque mientras yo me estaba reconstruyendo, algo más se estaba desmoronando en el fondo, la vida de Greg. Comencé a escuchar rumores a través de amigos mutuos. Su esposa había dejado su trabajo de nuevo. Su hipoteca estaba vencida. El auto que una vez ayudé a recuperar había sido embargado de nuevo. La escuela envió un aviso sobre llegadas tarde, y su nombre fue mencionado en el boletín de la Asociación de Padres no amablemente.
¿La diferencia esta vez? Yo no estaba allí para amortiguar la caída. Y lo notaron. Porque cuando la red de seguridad desaparece, la gente empieza a entrar en pánico. Especialmente las personas que piensan que tienen derecho a ella. La gota que colmó el vaso llegó en forma de un mensaje de texto de Greg después de semanas de silencio. Sin hola. Sin ¿cómo estás? Solo, ¿de verdad vas a dejar que tus propios sobrinos sean expulsados de su casa? ¿Y eso? Eso fue cuando lo supe. No aprendió nada. Todavía pensaba que yo era el plan de respaldo. Todavía pensaba que volvería arrastrándome con una chequera y una sonrisa. Pero yo ya no era el mismo Jaque. ¿El Jaque que decía sí a todo? Se había ido. El mensaje de Greg se quedó allí en la pantalla de mi teléfono como un fósforo suelto que cae en pasto seco. ¿De verdad vas a dejar que tus propios sobrinos sean expulsados de su casa? No tenía idea de cómo esa frase encendería todo. Durante años, había dejado pasar las cosas. Dejé pasar las bromas. Dejé que la visión retorcida de justicia de mi familia quedara sin control. Había cargado con las cargas de todos los demás mientras me rompía silenciosamente bajo ellas. Pero había terminado de ser la mula de carga. En el momento en que leí ese mensaje, no una pregunta, no una súplica, sino una acusación, algo dentro de mí encajó en su lugar. No por despecho, sino por claridad. Greg no estaba tratando de hacer las paces. Estaba presionando el mismo botón que siempre había presionado, la culpa. Y el problema era que ese botón ya no funcionaba. En cambio, abrí mi portátil y saqué un documento que había comenzado hace semanas, justo después de la cena de cumpleaños. Tenía un título simple, El libro mayor. Era un desglose completo de todo lo que había pagado, ayudado o limpiado a lo largo de los años para mi familia, particularmente para Greg. Pero ya no era solo dinero. Comencé a incluir tiempo, trabajo, oportunidades perdidas, vacaciones perdidas y días libres pagados que quemé conduciendo a sus hijos o esperando en su entrada cuando necesitaba un minuto. No estaba inflando los números. Respaldé todo con pruebas, recibos, marcas de tiempo, correos electrónicos, todo registrado, categorizado y verificado. No estaba construyendo una factura mezquina. Estaba preparando evidencia. Lo respaldé todo en 3 lugares, un disco duro en una caja a prueba de fuego, almacenamiento en la nube bajo una cuenta diferente y una memoria USB encriptada que llevaba conmigo casi todos los días. No porque fuera paranoico, sino porque era minucioso. Pero un documento, no importa cuán sólido sea, no habla por sí mismo. Así que empecé a hablar. No fui a la guerra nuclear. Todavía no. Comencé con conversaciones tranquilas, estratégicas. La primera fue mi prima Melissa, la que me envió un mensaje de texto desde la barbacoa. La invité a tomar un café y se lo expuse. No todo, solo lo suficiente. Ella sabía sobre algunas de las luchas de Greg, por supuesto. Pero no tenía idea del alcance de mi participación, la deuda que había borrado, el tiempo que había perdido. Para cuando le mostré solo una parte del libro mayor, tenía los ojos muy abiertos. Él hizo que sonara como si los hubieras abandonado, dijo en voz baja. Lo hice, respondí. Pero solo después de cargarlos durante años. Melissa no era solo una prima. Ella era la que manejaba los chats grupales de la familia extendida, la que organizaba las comidas festivas, la que movía los hilos silenciosamente para casi cada reunión. No le pedí que tomara partido. Simplemente le di la verdad. El siguiente fue Esteve, el abogado jubilado del grupo de padres. Llevé la memoria USB a nuestra siguiente reunión. Miró los archivos, luego se echó hacia atrás y cruzó los brazos. ¿Alguna vez pensaste en hacer esto público? Levanté una ceja. ¿Público cómo? Él sonrió. Reunión familiar. Presentación de diapositivas. ¿Desglose completo? Me reí, pero él no. Hablo en serio, dijo. Estas personas construyeron un castillo de naipes sobre tu silencio. Podría ser hora de soplar suavemente. No para destruir, sino para revelar. No me comprometí esa noche, pero la idea se plantó en mi cabeza como una semilla.
Más tarde esa semana, llamé a la oficina de transporte del distrito escolar y pedí hablar con el coordinador de cumplimiento de viajes compartidos. Les dije que solo estaba dando seguimiento a una pregunta de principios de año sobre quién estaba autorizado para conducir a los hijos de Greg y cómo funcionaba la responsabilidad si esa persona no estaba en el archivo. La mujer con la que hablé fue amable pero firme. No tenemos registro de que el vehículo del señor Greg esté registrado en nuestro sistema, dijo. Técnicamente, si usted no era un tutor autorizado, hubo varias violaciones de la política. Le di las gracias, colgué y añadí eso a la carpeta. Luego saqué el mensaje de Greg de nuevo y lo leí una vez más. Dejar que tus sobrinos sean expulsados. No solo no había causado eso, sino que lo había evitado más veces de las que ellos jamás sabrían. Fue entonces cuando comencé a planear la cena. Mi verdadera celebración de cumpleaños. Pero esta vez, no era solo una cena. Era una presentación. Me puse en contacto con un amigo mío, Nate, que trabajaba como planificador de eventos corporativos y me debía un favor. Le pedí que me ayudara a reservar un comedor semiprivado en el lugar italiano más elegante de la ciudad. El mismo donde me habían entregado la carpeta de facturas original. ¿El mismo lugar?, dijo. Exactamente el mismo, respondí. Pero esta vez, yo elijo la lista de invitados. La lista era pequeña, estratégica. Solo mis padres, Greg y su esposa, Erin y su prometido, Melissa y algunos miembros de la familia que tendían a quedarse al margen, personas que habían seguido silenciosamente la burla porque era más fácil que enfrentarse a ella. Les dije a todos que lo único que quería hacer era una cena tranquila, sin regalos, para reconectar. Greg respondió, ya era hora. La respuesta de mi madre, me alegra mucho saber que estás recapacitando. No tenían ni idea. En las semanas previas a la cena, preparé todo. Compilé las diapositivas. Títulos simples y limpios como, pagos de hipoteca, 20182021, embargos de vehículos prevenidos, servicios públicos restaurados, gastos de educación, trabajo emocional, no pagado, cada diapositiva tenía documentación. No para humillar, para aclarar. Para mostrar lo que convenientemente olvidaron. Y luego agregué una diapositiva final, solo una pantalla negra con 3 palabras, ¿por qué me fui? No planeaba gritar. No buscaba explotar. Buscaba exponer. Y para el final, le pedí a Esteve, mi amigo abogado, que apareciera a mitad de la cena. No para representarme, solo para estar allí. Una presencia tranquila, una señal. También arreglé una última cosa, una memoria USB personalizada. Parecía una llave dorada. Hice hacer 10 de ellas. Cada una contenía el libro mayor, la presentación, la documentación y una carta simple mía explicando por qué había elegido dar un paso al costado. Una para cada miembro de la familia en la sala. Ya no quería discutir. No quería gritar sobre el ruido. Quería entregarles los hechos y dejar que el silencio hablara. El día antes de la cena, Greg me envió un mensaje de texto de nuevo, oye hombre, me alegra que estés recapacitando. Sabíamos que te calmarías. No respondí. Había terminado de responder porque la configuración estaba completa. La sala estaba reservada. El proyector estaba probado. Las memorias USB estaban empaquetadas en pequeñas cajas negras. La verdad estaba cargada, lista y preparada para ser mostrada. No para castigar, para terminar la ilusión. Para liberarme. ¿Y la mejor parte? No tenía ni idea de lo que venía. La cena estaba programada para un viernes por la noche a las 6:30 en punto. El mismo restaurante, la misma sala trasera. Quería que cada detalle reflejara la escena de mi cumpleaños, como un escenario restablecido para el acto final de una obra en la que no sabían que estaban protagonizando. Llegué 30 minutos antes, vestido de forma sencilla, camisa limpia, jeans, nada llamativo. Traje las cajas negras con las memorias USB y las puse al lado de cada plato como recuerdos en una boda. El gerente del restaurante, un tipo tranquilo llamado Luis que me recordaba de la debacle del cumpleaños, asintió respetuosamente cuando me vio. ¿Estás seguro de esto?, preguntó. Asentí una vez. Es hora. Para las 6:45, todos habían llegado. Greg entró con esa misma arrogancia que siempre llevaba cuando se sentía en control.
Su esposa lo siguió, con una sonrisa de suficiencia como si le acabaran de entregar un boleto de lotería ganador. Mi hermana Erin me abrazó de manera rutinaria, apenas ocultando su condescendencia. Mis padres fueron cálidos pero cautelosos. Todos asumieron que yo estaba allí para disculparme, para hacer las paces. No notaron el proyector ya conectado y listo detrás de la cortina. Pedimos comida, tuvimos una pequeña charla. Los dejé hablar. No interrumpí cuando Greg hizo una broma a medias sobre facturas sorpresa. No dije una palabra cuando Erin se inclinó sobre la mesa y dijo, «Me alegra que ya no estés siendo dramático». Solo sonreí. El camarero trajo los aperitivos, y dejé que todos comieran unos bocados antes de ponerme de pie y golpear ligeramente mi tenedor contra el costado de mi vaso de agua. La habitación se quedó en silencio. Quiero agradecerles a todos por venir esta noche, comencé, tranquilo y firme. Significa mucho. Los invité aquí porque hay algo que he querido compartir durante mucho tiempo. Metí la mano en mi bolsillo y saqué la memoria USB con forma de llave dorada. La sala parecía desconcertada. Greg entrecerró los ojos. No se preocupen, dije. No estoy repartiendo facturas. Algunas risitas. Pero estoy repartiendo la verdad. Le hice un gesto a Luis junto a la puerta. Él atenuó las luces y cerró la cortina. Luego presioné play en el control remoto y me hice a un lado mientras el proyector cobraba vida en la pantalla al frente de la sala. Diapositiva 1. $190.461 con 17 céntimos subtítulo, cantidad gastada silenciosamente por Jake Andrews de 2017 a 2024 cubriendo gastos familiares. La sala se quedó en silencio. Clic, diapositiva 2. Pagos de hipoteca. El nombre de Greg, las fechas, las cantidades exactas pagadas. Copias de las transferencias bancarias. Capturas de pantalla de correos electrónicos de su prestamista, incluida una línea en uno que decía, gracias por resolver este monto pendiente. Estamos cancelando los procedimientos de subasta. A partir de hoy. A la esposa de Greg se le cayó el tenedor. Clic, diapositiva 3. Pagos de auto, remolque y reparaciones. Recibos de talleres, comprobantes de pago, marcas de tiempo, números de matrícula. Incluso el recibo de remolque de la noche en que su auto fue confiscado. Mi madre jadeó suavemente. Clic, diapositiva 4. Servicios públicos. Facturas de la compañía eléctrica, capturas de pantalla de inicios de sesión de cuentas. Mi nombre listado como pagador en restauraciones de emergencia para calefacción, agua y electricidad. Clic, diapositiva 5. Gastos de los niños. Zapatos escolares nuevos, dinero para excursiones, copagos dentales, cuentas de almuerzo rellenadas silenciosamente. Todo firmado, todo con marca de tiempo, todo documentado. Greg se puso rojo, no de vergüenza, sino de pánico. Se puso de pie como si estuviera a punto de detener la presentación. Levanté mi mano sin siquiera mirarlo. Siéntate, dije. Algo en mi voz lo hizo obedecer. Diapositiva 6. Mensajes. Un collage de mensajes de texto recortados para mayor claridad. Mi mamá diciendo, tú ganas más. ¿Es lo justo? Greg, agregaré daño emocional a la factura. Erin, vas a arruinar a la familia. Clic, diapositiva 7. ¿Por qué me fui? Pantalla negra, texto blanco. Mis palabras, simples y claras, yo di, ustedes tomaron, y luego se rieron. La diapositiva final se desvaneció. Caminé de regreso a la cabecera de la mesa, tan tranquilo como siempre. Cada uno de ustedes tiene una caja frente a sí, dije. Dentro hay una copia de esta presentación, toda la documentación y una carta personal mía. Nadie se movió. Greg finalmente balbuceó, ¿qué demonios es esto, Jake? ¿Estás tratando de humillarme? ¿Estás convirtiendo esto en algún tipo de... ¿qué? Truco de venganza. Lo miré a los ojos. No, Greg. Estoy convirtiendo esto en un cierre. Trató de reír, pero salió frágil. ¿Y qué? ¿Crees que esto te hace ver bien? ¿Que eres algún mártir? No, dije.
No me importa cómo me veo. Me importa lo que es real. Y lo que es real es que fui usado y burlado. Y cuando dejé de seguirles el juego, trataron de pintarme como el villano. Mi madre comenzó a llorar en silencio. Mi padre miró hacia la mesa. Erin simplemente miraba fijamente, con los ojos muy abiertos y pálida. Greg se burló. Esto es patético. ¿Lo es? Pregunté. Porque creo que lo que es patético es entregarle a alguien una factura falsa en su cumpleaños después de que pasó años evitando que te quitaran la casa. Me volví hacia la sala. No estoy pidiendo agradecimientos. No estoy pidiendo reembolso. He terminado de pedir cualquier cosa de cualquiera de ustedes. Esteve, que había estado sentado tranquilamente en la esquina todo el tiempo, se puso de pie y se acercó. Asintió cortésmente al grupo. Solo estoy aquí como testigo, dijo, en caso de que surja algún problema legal, y para entregar un mensaje de jaque. Cualquier acoso adicional, tergiversación o difamación hablada o escrita será respondida con la respuesta legal apropiada. Greg parecía que estaba a punto de explotar. ¿Trajiste un abogado a cenar? No, dije. Traje un límite. Luis volvió a encender las luces. Todos se quedaron congelados. Tomé un último respiro, luego metí la mano en mi bolsillo y saqué un sobresellado. Esto, dije, es un acuerdo de donación que acabo de firmar esta mañana. ¿Mi aplicación, la que he estado construyendo? Está consiguiendo un contrato escolar. El primer 10% de mis ganancias será donado a un fondo que cubre gastos de vivienda de emergencia y educación para niños en esta ciudad. Miré a Greg. Niños que no eligieron los errores de sus padres. Su esposa rompió a llorar. Greg se puso de pie, con los puños cerrados, pero no dijo nada. Recogí mi chaqueta, le hice un gesto a Luis y me di la vuelta para irme. Mientras salía, mi madre gritó, con la voz temblorosa. Jaque, espera. Me detuve en la puerta, giré la cabeza ligeramente. Gracias, dijo suavemente. Le di un solo asentimiento, luego caminé hacia la noche. Las consecuencias llegaron rápidamente. El círculo de Greg comenzó a reducirse. Melissa compartió el libro mayor con algunos otros parientes después de leerlo. Erin trató de defenderlo en línea, solo para ser confrontada con capturas de pantalla y hechos. Mis padres no llamaron por un tiempo. Cuando lo hicieron, eran diferentes. Tranquilos, humildes, cuidadosos. Nunca se lo restregué. No necesité hacerlo. La verdad hizo todo el trabajo. ¿Y yo? Seguí construyendo, seguí trabajando. Mis hijos vieron a su padre defenderse con dignidad, no con rabia. Vieron cómo se veía decir no sin disculparse. Aprendieron lo que significaba trazar una línea y mantenerla. Una noche, semanas después, mi hijo mayor preguntó, ¿crees que alguna vez pedirán perdón? Lo pensé. Luego sonreí. No necesitan hacerlo. Porque yo ya había seguido adelante. Y la próxima vez que alguien intente entregarme una factura por mi amabilidad, encontrará la puerta ya cerrada.